Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! ¿Qué beneficios tengo al solicitar el usuario y contraseña en el Poder Judicial para hacer trámites en línea? Con una única vez que se presente en despachos judiciales con su documento de identidad, le darán un usuario y contraseña que le permite desde su celular o computadora solicitar la hoja de delincuencia, consultar el depósito de pensión alimentaria, verificar si tiene impedimento de salida del país, revisar su expediente electrónico, entre otros servicios. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace ya casi 20 años. En febrero, si Dios lo permite, estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que lo que pretende es traer un medio, ponerlo a disposición de ustedes, donde todos juntos, ustedes y nosotros, todos costarricenses, podamos opinar sobre diferentes temas nacionales e internacionales. El tema de hoy es un tema muy interesante, así es que desde ya los invito para que ahí esté donde esté, se mantenga durante esta hora con nosotros, que ya está con nosotros nuestro invitado. Antes de iniciar, solamente quiero recordarles, pueden participar con sus opiniones por medio de la línea de WhatsApp 83414142. Conforme avance el tema, ustedes pueden ir haciendo sus comentarios. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Recuerde, transmitimos en simultánea, estamos por 96.3 FM y también estamos en vivo, en directo. Ahí le hemos dejado un link en nuestra página, facebook.com/programa radial Horizontes. facebook.com/programa radial Horizontes. Ahí está el link para que nos escuche en cualquier parte del mundo por medio de nuestra página. Así de sencillo, así de fácil. Sin más, hoy quiero decirles que vamos a tener el honor de conversar con un personaje fundamental en la historia política contemporánea de Costa Rica. Nos acompaña el licenciado Fernando Berrocal Soto. Él es abogado, diplomático, escritor, exministro de la Presidencia, exministro de Seguridad Pública, exembajador en Naciones Unidas. Su nombre ha estado ligado a momentos claves para la democracia costarricense y hoy vuelve al debate nacional al unirse a las filas del partido Avanza, un nuevo proyecto político que busca aportar ideas, propuestas y visión de país. Hablaremos de su decisión, del rumbo que visualiza para el país y del futuro de esta nueva agrupación.
Bienvenido, don Fernando. ¿Qué podemos hablarle al país a través de Horizontes sobre la situación de la socialdemocracia en el mundo y desde luego trayéndola a Costa Rica? Un abrazo, don Fernando, a la distancia. Es un gusto estar con usted. Muchísimas gracias, Edgar. Para mí siempre es un honor estar en Horizontes y poder conversar con usted. Bueno, vea, yo lo primero que quiero dejar claro es que el mundo cambió. Absolutamente, radicalmente el mundo cambió. Tal vez las nuevas generaciones no se dan cuenta de eso, porque nacieron dentro de este nuevo mundo del siglo XXI. Pero a partir de los años 80 del siglo pasado, con la revolución de la informática y las comunicaciones, todo comenzó a cambiar. Y después se metió el cambio tecnológico, la revolución científica de estos últimos 30, 40 años, y el mundo hoy es otra cosa. Vea, solo para poner un poco en perspectiva, cuando yo, un muchacho ahí de un poco más de 30 años, ¿verdad? Luis Alberto Monge me nombró, me ofreció el ministerio de la presidencia y lo acepté en un momento sumamente complejo y difícil de Costa Rica. Yo estaba fuera del país, yo trabajaba en el sistema económico latinoamericano, tenía 4 años largos de vivir en Venezuela. Cuando yo regresé y acepté, vea, es impresionante. No habían computadoras. Uno escribía las cosas en máquinas, ¿se acuerda? Aquellas viejas máquinas de escribir. ¿Cómo no? No habían teléfonos celulares. Vea, como a los 6 meses de estar en ese gobierno, el ICE con un gran esfuerzo nos puso ahí en los carros de los ministros unos aparatejos enormes, ¿verdad? Con una red que no sé cómo tecnológicamente la pudieron armar para que nos comunicáramos el presidente con los ministros. De ahí ahora es un cambio radical, absoluto. Usted y yo ahora estamos hablando por un teléfono celular. Todo está en ese teléfono celular. Mire, usted, hablamos por teléfono, ahí está el internet, ahí nos comunicamos con todo el mundo, ahí entran todas las plataformas habidas y por haber, nos llega información. Ya yo leo todos los días ahí El País de España y me entero de lo que pasa en Europa, leo el New York Times y me entero de lo que pasa en los Estados Unidos. Hago, cálculos matemáticos, hago todo lo que quiera en ese teléfono. Ese es el mundo de hoy. Y bueno, pero Costa Rica no es una excepción. Y hay grandes confusiones, Edgar, grandes confusiones, ¿verdad? A mí me cuesta decirlo, pero yo me pongo a hablar con mis hijos y que son ya cuarentones, ¿verdad? O con mis nietos que ya van a votar y tienen más de 20 años y son muchachos universitarios, ¿verdad? Bueno, es otra realidad. Y me pongo a hablar de los viejos parámetros, ¿verdad? De la Unión Soviética, de los conflictos de la Guerra Fría. Eso es para los muchachos de hoy, como cuando nosotros, jovencillos, ahí en la universidad, hablábamos de la campaña nacional y de 1856 y don Juan Rafael Mora. Todo cambió, pero no hemos logrado traspasar eso a la política. No hemos logrado traspasar eso a la política. Todavía en los partidos tradicionales siguen pensando que lo fundamental es la estructura partidaria, la estructura territorial. Tener ahí un viejillo, o 2 o 3 viejillos en Limón y otros en Liberia y otros en Alajuela. Por el amor de Dios, las campañas políticas son hoy comunicación política. Es la televisión, es la radio, es las redes sociales, son los debates, es la confrontación de ideas. Ese es el mundo de hoy, no es otra cosa. Además, gracias a Dios el mundo se ha vuelto mucho más transparente, porque como no existían antes todos estos medios de comunicación, pues entonces ahí los políticos hacían sus jugarretas por debajo y nadie se enteraba.
Ahora todo el mundo se entera de todo. Claro. Un ministro ahí hace una chanchada en un ministerio, o un presidente ejecutivo en el ICE o en acueductos y alcantarillados, se jala una torta y al día siguiente es un escándalo nacional. Todo el mundo sabe. Y entonces surgen... Ese es el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Lo que sucede, don Fernando, si usted me lo permite, es que ese estilo, como anteriormente se llevaba a cabo la política, le permite a algunos mantener sus cacicazgos y les permite a algunos utilizar la herramienta esa que muchos ticos utilizan, llamada serrucho, y entonces empiezan a verse los odios, los cacicazgos, los que quieren mangonear las cosas en beneficio propio, ¿no es así? Pues así es, por supuesto que sí es. Las broncas a nivel territorial en los partidos, ¿sí? Exactamente. Eso es, las broncas para ser alcalde, las broncas para ser regidor municipal, las broncas para ser diputado. Para ser diputado la gente se mata. Es decir, y entonces ahí son unas peleas y unos conflictos, ¿verdad? Pero hoy, lo más importante es que hoy todo es transparente, todo se sabe, todo se discute y todo se debate. Ese es el primer gran cambio que me parece que tenemos que poner sobre la mesa. Vea usted, vea el fenómeno de Chávez, de Rodrigo Chávez. Yo creo que esa es la primera campaña en que eso se entendió totalmente. Chávez era un perfecto desconocido. Se había pasado 30 años fuera del país, estudió economía en Ohio, una universidad conservadora de pensamiento neoliberal. De ahí se fue para el Banco Mundial, estuvo en no sé cuántas partes. Al final sus últimos años fueron en Indonesia. Para mí esa etapa de Chávez en Indonesia, usted sabe que es muy importante, porque yo, como estuve en Naciones Unidas y estuve en el Consejo de Seguridad y bueno, y muchas veces en mi vida he sido consultor del PNUD y he andado ahí por el mundo en cuestiones de lo que es mi carrera, lo que es mi expertise, que es el derecho internacional. Correcto. Usted no dijo que yo era periodista, pero yo comencé mi vida como periodista en la prensa libre, ¿verdad? Ahí cubriendo fuentes, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa y en la Casa Presidencial, pero le voy a decir con qué periodistas, ¿verdad? Con Ricardo Rojas Vincenzi, con Jeudy Monestel, con Julio Suñol, con José María Penabate, en la prensa libre, que ya el periódico ni existe. Bueno, ahí comencé yo, y ahí me hice abogado, pero después tuve la posibilidad de estudiar en Europa, estudié en Italia, y después también estudié en Boston University. Bueno, por circunstancias de la vida, por becas, lo que fuera, pero bueno, yo he andado por el mundo, ¿verdad? Entonces, Indonesia, ese es un país musulmán, absolutamente verticalizado como son los países musulmanes. Yo creo que lo he dicho en otros proyectos, en otros programas, ¿verdad? Es decir, esa es un poco la mentalidad de Chávez, del presidente Chávez. Regresó de ministro de Hacienda, salió, hay que decirlo, mal del Banco Mundial, acusado, usted sabe, y ese es un hecho noticioso, no estoy inventando nada, de abuso sexual, en fin, de cosas que éticamente no son correctas. Vino de ministro de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado, estuvo como 6 meses porque se peleó con Carlos Alvarado, y de pronto se presentó a candidato. ¿Sobre quién montó su candidatura Rodrigo Chávez? Sobre Pilar Cisneros, sobre los hombros de Pilar Cisneros, una mujer inteligente. Permítame que le diga que Pilar es una mujer muy inteligente. Ella estuvo 20 años en televisión, yo estuve como 6 o 7 en Canal 6, fui director de Noti6 y competíamos, ¿verdad? Incluso ella entró después de don Rodrigo Fournier. Don Rodrigo Fournier y Amelia Rueda estaban en Canal 7, ¿usted se acordará? ¿Cómo no? Bueno, y entonces yo comencé ahí con Canal 6 porque me lo ofreció Álvaro Allen, me ofreció que me metiera en el primer gobierno de Oscar Arias, ¿verdad? Yo venía saliendo del gobierno de Luis Alberto, me pude haber quedado en el gobierno de Oscar Arias, me pude haber ido embajador de Naciones Unidas en ese entonces, porque eso lo hablé con el presidente Arias.
en su primer gobierno, y no, me ofrecieron Canal 6 y me metí Canal 6. Y estuve 7 años ahí en la televisión, y ahí conocí a Pilar, y de antes conocía a su marido, a Edgar, porque cubríamos fuentes juntos ahí en la Asamblea Legislativa como periodistas y en la Casa Presidencial. Bueno, Pilar estuvo 20 años en la televisión. Una imagen, pero una imagen potentísima. Se montó sobre los hombros de Pilar Cisneros. Yo digo que Pilar Cisneros hizo presidente de Rodrigo Chávez, que nadie sabía quién era. Totalmente de acuerdo. Y con un eslogan poderosísimo: yo me compro la bronca. Yo me compro la bronca. Eso fue lo único que dijo. Y bueno, y a Chávez hay que reconocerle que es un gran comunicador, que es un hombre de pelea, que es un hombre que me recuerda un poco así a yo doy la cara, yo doy el frente, y bueno, y el pueblo, y ganó las elecciones, nadie sabía ni su programa de gobierno, ni con quién iba a gobernar. Pura comunicación política. Bueno, y la verdad es que ganó también. Que surgen movimientos políticos, ya no los tradicionales y añejos. No, pues sí, pues ese es el mundo en el que vivimos. Claro. Edgar, claro. Eso es lo que quiero decirle, ese es el mundo en el que vivimos. Totalmente de acuerdo. Continúe, don Fernando. Sí, bueno, es que hay gente que no lo quiere ver y que sigue amarrado a los debates del siglo XX, si uno es más de izquierda o más de derecha, o si uno es socialista, o si uno es neoliberal, o si uno es socialdemócrata, social cristiano, por el amor de Dios. Es el mundo, las cosas como están ahí, como se presentan. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. No digo que la ideología no sea importante, por supuesto que es importante tener un trasfondo ideológico. Lo más importante de todo es la ética. Edgar, la ética en la función pública, la ética en el ejercicio de la profesión privada. Eso es lo que hace diferente a los hombres, ¿verdad? Sobre eso quiero que hablemos. Ya se nos fue la primera parte del programa. Me dice el compañero JR que hay que ir a la cabina central. Quiero que hablemos sobre eso ahora cuando regresemos. ¿Qué motivó, para entrar ya en materia, que aquí tengo la gente que me está bombardeando por el WhatsApp, qué lo motivó a integrarse al partido Avanza? Fernando Berrocal, con este cambio ha llamado la atención del país. El país, y le dice aquí Roberto, dice: don Fernando, el país necesita una nueva visión democrática y reformista. Avanza representa una opción seria, con compromiso ético, diálogo y propuestas estructurales. Quiero escuchar un comentario suyo al respecto para que nos abra los oídos y la vista y el pensamiento a todos los costarricenses. Felicito a Horizontes por esta entrevista y bueno, ya casi retornamos con esta y otras preguntas que ustedes están enviando a través del WhatsApp 83414142. Hoy conversando con Fernando Berrocal Soto y su cambio, donde Fernando Berrocal Soto pasa a darle su apoyo, su adhesión al partido Avanza. Retornamos en breve. El Poder Judicial es el poder del Estado que se encarga de impartir justicia en Costa Rica. Controla que la Constitución política y las leyes sean respetadas, ya que ambas regulan los derechos y deberes de quienes habitan en nuestro país. El Poder Judicial vela porque las leyes se apliquen por igual a todas las personas. Infórmese más llamando a la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si septiembre es el mes de la patria, pues hagamos patria. El diccionario aclara que patria es la tierra, la nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Entonces, debemos entender que esos tres aspectos son claves para hacerlo bien. Para fortalecer los terceros en mención, los afectivos, enseñémosle a nuestros hijos y a quienes todavía están en niveles psicológicos aceptables que lo afectivo vale, que el buen trato y la sana convivencia valen, que no es con balazos al estilo de los delincuentes, ni con gritos, bufonadas o pachuquismo como vemos en quienes dirigen circunstancialmente el país. Que comprendan que la afectividad se siembra con respeto, vocabulario decente y buenos modales.
de los históricos, otro de los factores. Recurramos a ellos, no como se intenta hacer ahora, para deslegitimarlos extrayendo fragmentos que nos hagan pensar que todo estuvo mal siempre, para vendernos ideas de autoritarismo y liderazgo dictatorial. Recurramos a los buenos hechos que nos heredaron un país ejemplar a nivel mundial, con grandes males, pero también con grandes logros. La historia vivida debe unirnos, no ser mal utilizada como soga para ahogar a los que piensan diferente. Y por último, lo más importante, el andamiaje de los vínculos jurídicos que sostienen nuestra democracia con poderes en contrapeso, como son el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y casi como cuarto poder el Tribunal Supremo de Elecciones, además de una prensa que representa intereses de diferentes sectores y una libertad de expresión para todos los medios, para toda la población sin distinción de clases. En lugar de hacer daño repartiendo desprestigio y rencor, los que aún no pasamos a ser siervos menguados, redoblemos esfuerzos más allá de un farol y una banderita, con nuestra manifestación clara de que basta ya de tanto relajo. Debemos actuar. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias amigas, gracias amigos por la altísima participación a través del WhatsApp 83414142. Ustedes comprenderán que ahora estaba contándolos aquí con Luisito, vamos por 69 mensajes en este momento a mitad del programa. Obviamente no nos va a dar tiempo, si fuera un minuto cada uno ya se nos pasó la hora del programa, no teníamos tiempo ni de leerlos todos, así es que vamos a irlos tomando así al azar. Fernando Berrocal avanza, ese es el tema de hoy, el exministro de Seguridad, exministro de la Presidencia, periodista, exembajador, abogado, una persona con mucho protagonismo en la política nacional, dio un paso hacia adelante y da su incorporación al partido Avanza. Pero antes quiero leer, así como lo dije, al azar, algunos comentarios. Buenos días, estimado don Fernando. Lástima que a las nuevas generaciones no les interesa nuestra historia para entender el presente. Es muy importante, pero la llegada en masa de las redes sociales los hizo las cosas más fáciles. Es una muy importante herramienta de comunicación, pero muchos la utilizan para fines populistas. Ahora muchos son soberbios y no aprovechan todo el arsenal de información y experiencia de la buena que todavía puede aportar usted, don Fernando. Atentamente, Pablo Mora, desde La Cruz, Guanacaste. El señor Lawson dice: el mundo cambió, los que no han cambiado son los políticos, siguen siendo lo mismo, se van donde mejor les calienta el sol y algunos no quieren entender que el mundo cambió, dice Lawson. Ok, otro por acá, dice don Fernando, cuéntenos usted, ¿el partido Avanza es de izquierda, es de derecha o es de centro? Ok, otro por acá dice que dice Susana, teniendo un abanico de 20 partidos políticos, cuéntenos por favor por qué usted se eligió dar su apoyo al partido Avanza de José Berrocal. Otro por acá dice, qué complicado esta elección con tanto partido. Estos programas son muy buenos. Felicito a don Fernando por dar ese paso adelante y por salirse de lo viejo, de lo que sirve solamente para satisfacer egos y vanidades. Otro por acá, buenos días. Vamos a ver, muy buenos días, dividirse entre partidos, lo que es más de lo que estamos, es una afrenta democrática. La patria necesita unión más que nunca. Bueno, esa es la opinión de María.
Voy con el último. Giselle Sánchez dice, buenísimos días, de lujo el programa. Atentamente, Giselle Sánchez Céspedes. Su colega politólogo y sociólogo, creo que es las dos cosas, politólogo y sociólogo, si no me disculpa, don Walter Marín dice, excelente el programa, en una sola palabra. Y no leo más porque le quito mucho tiempo. Don Fernando, muchas gracias, Edgar. Empezamos por ahí, por explicarle a la gente este paso que dio usted, ¿qué lo motivó a integrarse al partido Avanza? Bueno, Edgar, muchas gracias. Vea, primero nada más quiero cerrar el capítulo. Yo lo que tenía que decir sobre el PLN, sobre la campaña del PLN, lo dije en una carta muy clara, por las razones por las que me salí de la campaña de Álvaro Ramos. Yo no voy a decir nada jamás en contra de Álvaro Ramos, es un muchacho que quiero, que estimo, pero para mí ese es un capítulo cerrado. Voy entonces con el otro tema. Correcto. Bueno, yo creo, estoy convencido y me aprovecho a eso de una persona que preguntó si Avanza era de derecha, izquierda o de centro. Vea. Yo creo que el país, Costa Rica, todos nosotros estamos enfrentados a una encrucijada que es histórica. El continuismo chavista significa una versión populista, a mi juicio bastante antidemocrática, muy contraria al esquema de la división de poderes, de pesos y contrapesos, una guerra contra cosas en las que yo creo profundamente, como la libertad individual, como la solidaridad social, como la libertad de prensa. Yo creo que ahí hay un escenario, bueno, habrán costarricenses que tomarán esa decisión, pero yo estoy en contra de esa decisión. Y yo creo que este país tiene que encontrar una solución en la dirección, por supuesto, de los cambios y reformas que necesita el sistema, que necesita el modelo de desarrollo costarricense, incluso las reformas constitucionales por vía parcial que necesita la Constitución Política de 1949, por supuesto. El modelo de desarrollo está agotado, tenemos 25 años de estar retrocediendo en Costa Rica. Después de ser la democracia ejemplar, el país que podía lucir los mejores índices de educación, de salud pública, la gran democracia de América Latina, el país que generaba riqueza, que distribuía riqueza y oportunidades, en que se combinaba crecimiento económico con justicia social, fueran gobiernos socialcristianos o socialdemócratas. Pero en el fondo también todos somos liberales, somos republicanos. Hay una cosa que a mí me sorprende. Yo lo hablé muchas veces, perdónenme, siendo jovencito hago esta última digresión histórica. Poca gente lo sabe. Don Pepe Figueres, allá metido en la lucha, en aquella austeridad campesina en la que vivía, a la figura costarricense que más admiraba era al caudillo liberal don Rafael Iglesias, que hizo la transición desde los gobiernos militares de fin del siglo XIX, don Tomás Guardia, don Próspero Fernández, don Bernardo Soto, y esa transición rara que fue don José Joaquín Rodríguez, que fue una reacción, digamos, de la ultracatólica, ¿verdad?, muy conservadora, y después vino don Rafael Iglesias, y ahí vino toda la época liberal. Don Rafael fue el presidente de la transición de siglo, después vino don Ricardo y don Cleto y todos los grandes liberales. Don Pepe creía en esos orígenes liberales. Claro, había estado en Boston, se había formado en el New Deal, en todas las ideas de Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, en las ideas de John Maynard Keynes, creía en un Estado facilitador, y ahí comienza toda la Segunda República. Bueno, pues yo creo que por ahí anda el camino. Yo creo en una gran convergencia nacional, de fuerzas democráticas, de fuerzas dispuestas a hacer los cambios y las reformas que necesita Costa Rica. Pero ahí entonces, ¿por qué mi apoyo a José Aguilar Berrocal? Bueno, por una simple cuestión en la que creo profundamente: hechos y no palabras. Los políticos hablan muchas cosas y dicen muchas cosas, pero ya a esta edad ni yo ni todo el país, nadie se cree el cuento. Ya este país se cansó de tanto cuento cada 4 años. Vea, José nació y creció ahí en Guanacaste, en el Guanacaste profundo.
hijo y nieto de agricultores. Yo lo conozco desde chiquito. Hijo y nieto de agricultores. Ahí se aprendió a nadar en las pozas de los ríos de Guanacaste. Ahí estuvo. Conoció la pobreza de ese Guanacaste de entonces. Hijo de agricultores, ahí entre fincas azucareras, entre pastizales, aquella Guanacaste de antes, porque Guanacaste se transformó. Resulta que Guanacaste se transformó con el aeropuerto Daniel Oduber y comenzó el turismo. Ahora es un pueblo turístico. Claro, el aeropuerto Daniel Oduber y comenzaron los hoteles y las playas y el desarrollo. Y hoy en día es otro Guanacaste, pero José viene de ese Guanacaste profundo. Después de eso se fue a estudiar a London School of Economics, la mejor escuela de economía del mundo. Ahí hizo 3 maestrías, en London School of Economics y en Oxford, en desarrollo económico y en políticas públicas. Cuando regresó José pudo haberse dedicado a ser un ejecutivo de una gran empresa transnacional. No, ¿sabe qué hizo José Aguilar Berrocal? Hizo una fundación que se llama Acción Joven y se dedicó a trabajar por los sectores menos protegidos de este país. José, y además demostró algo en lo que yo creo, con hechos, que la solidaridad es posible, uniendo un Estado facilitador, el Ministerio de Educación Pública, uniendo las organizaciones comunales, el desarrollo comunal en el que yo creo, uniendo las iglesias de todas las denominaciones, uniendo a los muchachos, generando cosas. ¿Quién de todos esos 20 candidatos montó un proyecto en la Carpio? José se metió en la Carpio, hechos y no palabras. Ahí realizó un gran proyecto, realizó proyectos en los barrios más marginales de la Gran Chacarita, en Punta Arenas, en Limón. A eso le dedicó 25 años de su vida. Bueno, yo creo en ese ejemplo. Yo creo que es un muchacho, no es un muchacho, ya es un hombre de 46, claro. 47 años. Un hombre maduro de experiencia. Maduro. Y bien preparado. Le hace una bien preparado, con una gran formación intelectual. Fernando, para que continúe, don Fernando, Carlos Manuel Echeverría Esquivel le manda sus saludos, dice que qué gusto escucharlo a usted. Dice, si somos ante todo liberales, políticos en Costa Rica, eso implica ser tolerantes, lo que ha sido parte de los éxitos de Costa Rica. Pregunta, ¿puede José Aguilar, por supuesto, ahora el proceso de unión del que acertadamente habla don Fernando? Tiene las armas intelectuales, dice, ya me respondió, y después ahora dice, ¿cómo hacer gobernabilidad y gobernanza desde la presidencia más efectiva? Bueno, pues claro, entonces esto no es un problema de derechas, izquierdas o de centro. José tiene otra cosa en la que yo creo profundamente. Vea, Edgar, y me disculpan los costarricenses, yo vengo de la socialdemocracia. No hay forma en el siglo XXI de desarrollar este país si no es con alianzas público-privadas. Correcto. Esa es la verdad. Bueno, ¿por qué yo me decidí a salirme de la campaña de Álvaro Ramos? Porque Álvaro va a un programa de la universidad y dice 19 años después que estuvo contra el TLC. Pero por el amor de Dios, ¿qué habría sido de este país si no es con el Tratado de Libre Comercio y los otros tratados, no solo ese, los que se han firmado con México, con China, con la Unión Europea? Pero si este es un país chiquititito, necesita transferencia de tecnología, necesita inversiones extranjeras. Bueno, todo el desarrollo de las zonas francas nació ahí. Ahora, eso no quiere decir que por supuesto, hay que hacer ajustes ahí. Hay que poner las zonas francas y vincularlas muchísimo más con el régimen definitivo. Hay que entrarle a fondo a la agricultura. La agricultura está en crisis en este país. Bueno, pero por el amor de Dios, si no hay acceso a los mercados internacionales, y este es un país chiquititito, yo creo en transformar a Costa Rica en un gran hub, por así decir, económico, social, en el medio de las Américas. Ahí está cerca el mercado más grande del mundo, pero también tenemos a la Unión Europea, también tenemos acceso increíble, con las relaciones con China se abrió acceso al mercado de China. Pero si ese es el mundo en el que vivimos, ¿cómo es que a mí todavía hay gente que me habla de proteccionismo, que me habla de un Estado controlador? Es decir, yo no entiendo. Es decir, incluso el debate entre neoliberales y keynesianos está superado. Hoy en día todos estamos por un Estado facilitador.
pero en alianza con los empresarios, en alianza con los trabajadores, en alianza con las cooperativas. Vea usted, el solidarismo, ¿cuál es la expresión más grande de lo que fue la socialdemocracia costarricense? Me recuerdo a don Alberto Martén, uno de los comandantes de la revolución de 1948, oye, el movimiento solidarista. ¿Qué es el movimiento solidarista? Alianzas entre los empresarios y los trabajadores para construir vivienda, para tener programas de asistencia social. Bueno, a eso es lo que ha dedicado su vida José Aguilar Berrocal. Entonces, ¿por qué no lo va a apoyar? Ya, lo estoy apoyando. Eso no quiere decir que no piense que Álvaro Ramos, pues, ojalá que crezca, y ahí hay otro montón de buenos candidatos. Por ejemplo, Natalia, ¿cómo se llama? Claudia Dobles está haciendo cosas, diciendo, bueno, Claudia Dobles viene como un doctorado de MIT. Ana Virginia Calzada puso como lema de su campaña, llegó la ley. Bueno, Ana Virginia fue una gran juez, presidenta de la Sala Constitucional. Fernando Zamora es un gran constitucionalista, pero ¿por qué no vamos a unir todas esas fuerzas? Y yo creo que José tiene una ventaja sobre todos, que es una fuerza nueva, es una fuerza joven, es un partido sin ataduras políticas, es un partido sin ataduras con el pasado, y entonces yo creo que ahí es donde voy a trabajar y ahí es donde voy a luchar, pero por esa gran convergencia de fuerzas democráticas. Le pregunta a Vilches desde Heredia, Vilches le dice desde Heredia, un abrazo a la distancia, don Fernando, cuéntenos, ¿cuál sería su rol dentro de Avanza? No sé, pero por el amor de Dios, no sé. Si yo tomé esa decisión el miércoles, incluso, no sé, si yo tomé esa decisión el miércoles, publiqué mi carta el jueves, recién el viernes tuve una encerrona con José Aguilar Berrocal todo el día para discutir, para hablar de todas estas cosas. Y encontré que coincide con mi visión del mundo, y estoy seguro que en eso coinciden socialcristianos, y en eso coinciden liberales, y en eso coinciden toda la gente que quiere un país mejor, una mejor Costa Rica. Seguridad, don Fernando, aquí le bueno, sí, y además de eso estamos absoluta y totalmente de acuerdo en mano dura con seguridad y a la vez mano inteligente, mano dura y mano inteligente. Pues claro, es un problema de policía, hay que fortalecer la policía, hay que reformar la Ley General de Policía que es de 1994, coordinar mejor las fuerzas de policía, meterle presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública y a la OIJ, meter tecnología, pero a la paz. Hay que hacer educación, salud, entrarle a los barrios pobres, políticas sociales, porque hay que atacar las causas. ¿Por qué cree usted que todos esos muchachos andan de sicarios? Claro. Porque están muchachos marginales que no tienen futuro. Entonces hay que darles educación, hay que darles oportunidades. Esa es la Costa Rica en la que yo creo. Y que a estas alturas, en el 2025, a mí me pregunten si eso es de derecha, si eso es de izquierda, si eso es de centro, yo no sé. Yo lo que digo es que eso es el camino costarricense. Y eso es lo que tenemos que proponernos todos los costarricenses. Seguridad social, como el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero por supuesto. Y nuestros adultos mayores que están abandonados. Por supuesto. Y entrémosle con visión pragmática, por el amor de Dios. ¿Cómo? Dejémonos ya yo participo en varios chats de esos de profesores universitarios e intelectuales, por el amor de Dios. Dejémonos de discutir los temas que se quedaron pegados en el siglo XX. ¿Quién quiere para Costa Rica una Cuba? ¿Quién quiere para Costa Rica una Nicaragua? ¿Quién quiere para Costa Rica una Venezuela? Por el amor de Dios, igual, ¿quién quiere para Costa Rica? Ya nadie se acuerda, un Pinochet de Chile o las dictaduras militares de América Latina, nadie. En democracia, en libertad y en democracia, pero este país hay que regresar al camino costarricense, y hay que hacerlo con empuje, con nuevas ideas, apoyando a las nuevas generaciones. Esa es la Costa Rica en la que yo creo, Edgar. Por eso tomé esta decisión, con toda mi familia, mis hijos, mis nietos y toda mi familia. Aquí nos metemos en esta bronca. Bueno, y además si me dan la oportunidad de ayudar y colaborar, pues ¿qué más quiero? A estas etapas de mi vida y volver a meter. Bueno, yo había tomado la decisión de salirme de la política. Yo lo sé, eso lo sabe. Yo se lo he dicho a usted. Después de la derrota del 2022, yo me maté por la candidatura de José María Figueres. Es más, creo que el país perdió un gran presidente en José María. Un gran presidente. Bueno, escogió a Chávez, perfecto. Y ahora hay que reconstruir este país.
Hay que darle un nuevo sentido, un nuevo propósito, una nueva orientación. Y para mí, yo creo en una convergencia de todas estas fuerzas. Carlos Guzmán le pregunta desde Curridabat, don Fernando, dice: salúdeme, don Fernando, una persona a quien admiro y respeto, aunque no siempre hemos coincidido, pero sí coincidimos en una ocasión. Yo provengo también del Partido de Liberación Nacional, el cual abandoné y me embarqué votando por Chávez. Dice el señor, ¿qué opina del manejo de la seguridad actualmente en el país? A este gobierno, por lo que considero que me embarqué, es porque se les han ido 3 años y medio en excusas, culpando, como lo dice don Edgar siempre en el programa, culpando a Chico Orlich, culpando a Ricardo Jiménez, culpando a Laura Chinchilla, culpando a todo el mundo, y no han hecho nada. Háblenos sobre el manejo de la seguridad en el país. ¿Quiere que le conteste eso? La seguridad en Costa Rica se llama Organismo de Investigación Judicial, OIJ. Esos están sosteniendo la seguridad del país, no el Ministerio de Seguridad Pública. Eso no puede ser. El responsable es el Ministerio de Seguridad Pública. Por eso yo digo que hay que reformar la Ley General de Policía y hay que coordinar todos los esfuerzos de la policía con tecnología. Vea, en este momento, yo lo he dicho varias veces cuando usted me ha llamado, ¿cómo es posible que en este momento que estamos usted y yo conversando, Edgar, en este programa, deben haberse acaso 1.800 o 1.700 policías en todo el territorio nacional, en las fronteras, en el Valle Central, en las provincias fronteras, preocupados de la seguridad del país? Pues eso no puede ser. Hay que subir la fuerza pública, 25.000 hombres, por el amor de Dios. Están en las embajadas, en sitios oficiales, casas, bueno, etcétera, claro, etcétera. Los incapacitados son muy pocos. Bueno, por eso. Dicen que tenemos 16.000, bueno, tenemos, con todos esos que usted señala, quedan como 14.000, y por 3 turnos quedan como 1.800 activos. Perdóneme, pero este país está al pairo, como decían, y por eso se metió el narcotráfico, perdone, se metió después de que Fernando Berrocal fue ministro, porque yo me desplanté, y todavía ningún ministro ha logrado incautar 75 toneladas de droga, como lo hizo Fernando Berrocal cuando fue ministro, y yo me desplanté y me les enfrenté. Bueno, pero esa es parte de mi vida. Sí, yo creo que hay que comprarse esta bronca y comprársela a fondo. Y además, algo que no terminan de entender los costarricenses. Este es un delito transnacional. La droga viene de Colombia, de Ecuador, pasa por Costa Rica, hacia los mercados de Europa y de los Estados Unidos. Costa Rica es un territorio de tránsito, pero en los últimos años se ha transformado también en un mercado de consumo, Edgar. Pues yo voy a los tribunales todos los días, o no todos los días, de vez en cuando. Ahí en las calles de San José, 40, 50 indigentes, gente con problemas de drogadicción, tirados en las calles. Bueno, ¿cómo es que en este país todavía la drogadicción sigue? No hay políticas sociales. El IAFA tiene 19 camas. Esa es la clase de Costa Rica que tenemos. Sí. No, hay que fortalecer las políticas sociales, pero hay que entrarle de frente y a la yugular y comprarse una guerra contra los narcotraficantes. Y eso, mi querido Edgar, solo se puede hacer. Aquí me va a caer todo el mundo encima, o la izquierda me va a caer encima. Y si no nos aliamos con Estados Unidos en la pelea contra el narcotráfico, ¿con quién nos aliamos? Así es. Es que, ¿qué le voy a decir? Yo por lo menos me tocó una época en que Colombia, el presidente era Uribe y el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, y bueno, Colombia fue la que me dio toda la información, pero en este momento, ¿quién dio la información para calcular a los extraditables? A todos estos. ¿Usted ha visto este caso que llaman traición? Sí. Bueno, eso es una vergüenza nacional. Es decir, acumular tanto poder y tanto dinero. Bueno, pues claro. ¿Cómo llegamos a ese punto? Qué dicha que van a llevarse a Machococa y que se van a llevar a Celso y que se van a llevar a todos estos delincuentes para Estados Unidos. Ya esa es la verdad. ¿Y quién es eso? La OIJ, el Organismo de Investigación Judicial. Esa es mi respuesta. Bueno, pues mis respetos para Michael Soto y mis respetos para Randall Zúñiga, que está pasando una época durísima de su vida. Bueno, pero mis respetos para la OIJ.
Pero yo no puedo decir lo mismo de la Fuerza Pública ni de la PCD, no lo puedo decir. Otra cosa era la PCD dirigida por Alan Solano, ¿verdad? Sí. Ese sí era un director de la PCD, esa era mi mano derecha en la lucha contra el narcotráfico, igual que Oldemar Madrigal en la sección aérea, el comisario, igual que Martín Arias en guardacostas. Esos eran comandantes de verdad, esos se compraron la bronca conmigo. Pero yo no puedo decir lo mismo ahora. Un costarricense que vive en Pensilvania, don Fernando, para ir avanzando con las preguntas, dice Hakuna Matata, así se hace llamar allá, costarricense que trabaja en una multinacional en Pensilvania, que le manda sus saludos y sus respetos, dice, excelente, aquí con buen café de Costa Rica, escuchando a don Fernando desde Pensilvania. Lo tiene súper claro, don Fernando, muchas gracias por su contribución y la política. Ya que mencionó el OIJ, le pregunto, ¿qué opina del fiscal general y su labor en la fiscalía? Ay, Dios mío, yo le puso el dedo en la llaga, Hakuna Matata, adelante. Sí, yo bueno, yo digo, yo le devuelvo la pregunta. ¿Y qué piensa usted de los abogados que defienden narcotraficantes y que aspiran a ser diputados en Costa Rica? Es que fue una por una. Sí. Una por una. A mí me parece una vergüenza que un abogado defensor de delincuentes y de narcotraficantes aspire a la diputación por Alajuela. Me parece una vergüenza. Bueno, entonces una por una. Cuando es el mismo lleva la defensa del señor. Y que es el mismo abogado el presidente de la República. Bueno, todavía. Pues sí, una por una. Esa es la Costa Rica en la que estamos, Edgar. Pues bueno, yo me voy a comprar la bronca a mi edad. Por dicha tengo hijos y tengo nietos, pues me voy a comprar la bronca otra vez. Y lo voy a hacer por José Aguilar Berrocal y por el Partido Avanza. Es una nueva fuerza, es una esperanza, es una gran posibilidad. Don Ernesto le hace una pregunta, don Fernando. ¿Cuál es su visión sobre la reforma del Estado y la relación entre poderes de la República, que ha venido a menos con los gritos, alaridos y los insultos de Chávez? Bueno, pues la reforma, después del tema de seguridad, lo he escrito no sé cuántas veces en mi columna en el periódico Extra. Y el otro gran tema es la reforma del Estado, sí, por supuesto. Ese es el otro gran tema. Yo creo en un Estado facilitador, no creo en un Estado... Vea, ¿sabe cómo se comienza la reforma del Estado? Acabando con esa tramitología absurda, excesiva. Este tiene que ser un país de emprendedores, grandes, medianos, pequeños. Es que ese es otro concepto que está distorsionado en el país. Emprendedores es un gran empresario, pero también un pequeño emprendedor de mediano tamaño. Emprendedor también es uno que está vendiendo helados allí, o que en una pequeña frutería. Todos tenemos que romper, pero ¿cómo es posible? Vea, yo soy abogado, tengo un bufete, tengo clientes que son empresarios, sí. Vea, entre el momento que un empresario toma la decisión de, por ejemplo, de construir un edificio, nosotros construimos un edificio con unos empresarios de acá, desde el momento que se compró ese lote que está en mi protocolo, hasta que se pudo levantar ese edificio, 3 años en permisos, en Setena, en la municipalidad, en el Ministerio de Obras Públicas, en todas partes. Pero por el amor de Dios, eso no es posible. Hay que simplificar este país, hay que facilitar el desarrollo. El papel del Estado no es obstruir, el papel del Estado es facilitar el desarrollo. Esa es la visión keynesiana del desarrollo. Por supuesto, hay funciones que son indelegables, la función de policía, por supuesto, la defensa nacional, la función de policía, la educación pública, la salud pública. Gracias a Dios tenemos la Caja Costarricense del Seguro Social. El papel de la Contraloría, Fernando, dentro de la reforma del Estado. Por supuesto. Vea, yo lo he comentado con usted, Edgar. Sí. En el gobierno de Luis Alberto Mogia, que yo era un carajillo ahí de 33, 34 años, todo se podía hacer. Vea, ¿usted se acuerda que el Colón estuvo siempre a 8.60? Es que la gente no sabe, no se acuerda de esas cosas. De pronto en el Banco Central no había una divisa, no había un 5, no había un dólar cuando recibimos el Banco Central. El Colón se fue a 250, 300, ahí se pudo medio estabilizar.
Todavía hay gente que nos reclama que hicimos una negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué íbamos a hacer? El gobierno de Luis Alberto Monge comenzó con una transferencia, una donación no reembolsable, que por amistad de Luis Alberto con el presidente Miguel de la Madrid y de Carlos Manuel Castillo con el ministro de Hacienda nos mandó México de $50 millones, así comenzamos el 8 de mayo. Bueno, y ahí comenzamos a estabilizar la economía. Bueno, todo se podía hacer. El Consejo de Gobierno se transformó en la Junta de Accionistas de los bancos del Estado, del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica, y todavía estaba el Banco Anglo. Y ahí se reformularon y se salvaron como 250 empresas costarricenses que iban a quebrar. Se ampliaron los plazos, se bajaron los intereses. Bueno, ahora yo regreso como 20 años después, no sé, de ministro de Seguridad en el gobierno de Oscar Arias. Todo lo tenía que discutir con el auditor, cambiar una pequeña partida porque se estaba quedando sin gasolina, pero los uniformes y los chalecos se podían comprar hasta fin de año. Cambiar esa subpartida para poder pasar la gasolina, y ahí me costaba semanas de negociación con la Contraloría General de la República y las radiopatrullas quedándose sin gasolina. Nada se podía hacer. La Contraloría tiene que cambiar. Por supuesto que hay que reformar la Contraloría, sin dejar de que sea, pues claro, el órgano contralor que evita los chorizos y que evita pues todas las delincuencias que se pueden hacer desde el gobierno. Pero por el amor de Dios, estamos en el siglo XXI. Si este país no se transforma en un país que facilite la producción, la generación de riqueza, el comercio exterior, las alianzas público-privadas, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Explíqueme usted. Bueno, pues se da la circunstancia de que José Aguilar piensa igual que yo. Bueno, nos dice por acá Eddie L. Dice: me gustaría mucho un comentario de don Fernando con respecto al papel del Tribunal Supremo de Elecciones. Pilar Cisneros y el presidente Chávez se viven atacándolo, lo atacan denigrándolo y diciéndolo que no confían en él, pero al mismo tiempo se desautorizan porque ellos fueron declarados ganadores por el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué opinión le merece estos ataques a la institucionalidad? Como dice don Rodrigo, burlándose siempre cuando habla de institucionalidad, en este caso Tribunal Supremo de Elecciones. Pues lo mismo. Vea, vuelvo a la historia. La revolución de 1948, yo estaba ahí, casi que recién nacido, ¿verdad? La revolución de 1948 se hizo por un fraude electoral, no por otra razón. Los votos en Costa Rica, los costarricenses, no sé por qué, ya no lo enseñan eso en las escuelas y colegios. Los votos en Costa Rica se contaban en el Ministerio de Gobernación y en la Casa Presidencial. Lo que hubo en el 48 fue un fraude electoral, y por eso se alzó en armas don Pepe, y creó el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, nadie puede decir en este país, nadie, absolutamente nadie, que desde el 48 hasta el 2022 las elecciones no han sido limpias, transparentes en Costa Rica. Eso es el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero ella lo ataca, esa es la verdad. Lo ataca el presidente de la República. Bueno, salados, y no los ¿sabe cuánto fue la diferencia entre José María Figueres y Rodrigo Chávez? 100,000 votos. O sea, si José María hubiera obtenido 50,000 votos más, sería presidente de Costa Rica. Y ganaron. Vea, en la elección de Oscar Arias, en la segunda elección de Oscar Arias contra Otón Solís, vea, ahí se hubo que llegar a contar los votos uno por uno, mesa por mesa, porque al final de la noche esa no se sabía quién había ganado. Se paró la votación y se pidió, los dos partidos pidieron que se contaran los votos, el PAC y Liberación Nacional. Yo fui el jefe de los fiscales del PLN, Rodrigo Alberto Carazo fue el jefe de los fiscales del PAC. Contamos uno por uno todos los votos, y al final ganó Oscar Arias como por 14,000 votos, al final. Yo digo que el Tribunal Supremo de Elecciones es una garantía
de que se exprese verdaderamente la voluntad del pueblo y que le den la presidencia al que gana las elecciones. Ya la ganó Chávez, se la dieron a Chávez. ¿Será que están pensando, don Fernando, que si pierden las elecciones van a cuestionar los resultados? Porque uno no entiende, por supuesto que sí. Ganadores. Por supuesto que sí, como han cuestionado todo, como le echan la culpa de todo a todos los demás. El país no avanza porque la Asamblea Legislativa les opone. El país no avanza porque no sé qué. El país, pero dígame una cosa. Yo le dije al principio de este programa que Chávez ganó con el yo me compro la bronca y sobre los hombros de Pilar Cisneros. Vuelvo a hacer el paréntesis, a quien respeto y quien es mi amiga, no crea que no, porque yo también, yo sé separar la amistad de las diferencias políticas. Eso es muy importante, separar la amistad de las diferencias políticas. Una amistad remota, de los años en que ambos éramos periodistas, ella en Canal 7 y yo en Canal 6. Pero vea, no hemos retrocedido en todo. ¿Usted ha visto cómo está la infraestructura de este país? Despedazada, destrozada. Sí. Bueno, en Charo salir de San José es un suplicio. 1 hora y media, 2 horas para echarlo salir de San José. ¿Usted ha visto cómo está la educación? La peor crisis de la educación. Salen los muchachos de bachilleres y ni saben leer ni escribir. Y, por el amor de Dios, ¿usted ha visto las presas en el seguro social, la crisis del seguro social? Para no hablar de inseguridad ciudadana. Hemos retrocedido en todo. Sí, ¿en qué hemos avanzado en este gobierno? Por el contrario, volvimos atrás, retrocedimos en todas las variables. Hoy empezamos, don Fernando, unos minutos tarde y todavía empezamos a las 8:27, todavía nos quedan unos minutos. Quería hacerle una pregunta ya para cederle el espacio a usted, para que hable directamente del por qué el ciudadano costarricense debería de apoyar el partido Avanza, donde Fernando Berrocal hoy día está colaborando. El partido Avanza con José Aguilar Berrocal a la cabeza. Le cedo la palabra en un minuto para que usted pueda expresarlo. Yo digo nada más, yo estoy apoyando a José Aguilar y estoy apoyando por una convicción al que llegué a esta etapa de mi vida. Hechos y no palabras. Yo creo en la gente que hace cosas. No solo la gente que dice que voy a hacer y que el otro, puras palabrerías. Las palabras se les lleva el viento. Cada 4 años los políticos llegan a ofrecer el oro y el moro. No, yo creo en hechos. Yo creo en José Aguilar Berrocal porque ha demostrado con hechos que se puede hacer solidaridad social, que se puede trabajar por esas alianzas entre el sector público facilitador, las municipalidades, las organizaciones comunales, los muchachos jóvenes, trabajar en barrios marginales del país, porque creo también que solo ha hecho alianzas público-privadas, ha desarrollado, y esa es la Costa Rica en la que yo creo. Y por eso voy a trabajar y porque creo que además es un muchacho ético, absolutamente ético, que nadie puede sacarle una falla en su vida, un error, una corruptela. Yo creo en esas cosas y lo voy a apoyar y creo que es una esperanza. Por supuesto, ahí tendrá que remontar, es una pelea durísima, hay 20 candidatos, pero cuidado con una gran sorpresa. Si este país estaba harto en el 2022, en el 2026 está harto al cubo de los políticos, de las promesas y de todo lo que ha pasado. Así que, hechos y no palabras. Como le he dicho a José, vea José, usted cuando hable, diga lo que ha hecho, porque él no lo decía, diga lo que ha hecho, expóngase ante el país como usted es. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos, y vuelvo al inicio, en este mundo que cambió, el mensaje político es el mensajero. Y creo que José Aguilar Berrocal es un buen mensajero. Gracias, don Fernando. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Una reflexión final. Costa Rica ha llegado a una encrucijada histórica. No podemos quedarnos como espectadores pasivos del deterioro institucional, del debilitamiento del Estado y el desencanto generalizado. El Partido Avanza no es solo un proyecto político, es un llamado a la conciencia nacional. Nuestro compromiso es con la Constitución,
con la paz social, con el desarrollo humano y con las futuras generaciones. Hoy más que nunca es tiempo de dar un paso al frente, es tiempo de avanzar, esa es la reflexión final. Don Fernando Berrocal Soto ha avanzado hacia el partido Avanza, les recomienda a su candidato José Aguilar Berrocal y les pide su voto. Gracias, don Fernando, ahora sí el tiempo se nos fue, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Edgar, y gracias, mil gracias. Como siempre a la orden, a ustedes amigos, gracias por haber acompañado este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Mañana esperamos iniciar 7:20 de la mañana, como todos los días, siempre aquí 96.3. Descarguen este programa en nuestras redes sociales, Facebook, Programa Radial Horizontes, programa canal en YouTube, nuestro canal es Programa Radial Horizontes y en Spotify, Programa Radial Horizontes. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Necesitas sacar la hoja de delincuencia? Ahora puedes solicitarla y presentarla en formato electrónico o digital. Pídala por medio de la app o la página web del Poder Judicial, con su usuario y contraseña o firma digital. El usuario y contraseña se solicita personalmente por una única vez en cualquier oficina judicial presentando su documento de identidad. Con ese usuario puede hacer cualquier trámite en línea que esté disponible. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra... Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.